Hola, espero que estén teniendo una excelente semana y bienvenidos a la última sesión de este resumido curso sobre el origen de las religiones. Yo sé que ha sido un poco más largo de lo que todos esperábamos y personalmente me siento muy satisfecho de poderles haber resumido, aunque parezca mentira, pero resumido bien el hilo conductivo que desde un principio nos propusimos, no nada más con el cuadro de las religiones que les presenté en un principio, sino que prácticamente cubrimos los elementos más importantes que en la historia de la humanidad se han referido a Dios y de alguna forma a esa búsqueda que el hombre ha tenido por tratar de comunicarse con este ente superior. En en la clase pasada les comenté que íbamos a terminar en esta con un poquito de lo que era lo que faltaba del cristianismo y luego el islam, para luego dejar un poco de tiempo por si alguien tenía alguna pregunta o que quisiera realmente exponer o abrir dentro de la conversación. No podemos extendernos mucho en esa sección, pero sí al final de la clase voy a permitir entonces que pues participemos un poco. Para la próxima clase que dé esta materia, pues aquí ustedes entenderán que he tenido que aprender mucho en el camino sobre la tecnología, que pareciera mentira que no es gran cosa, es nada más meterse a Zoom y ya está, pero tiene mucho que ver con el material que yo les estoy tratando de presentar, que sea dinámico y que haya suficiente fotografía y suficientes elementos para que vayan ilustrando al tiempo que voy yo hablando. Pues eso es completamente nuevo. Mis clases normalmente no son así para los que las han recibido anteriormente. Entonces esto, yo he tratado de armar prácticamente de nuevo el curso como lo tenía yo originalmente y acondicionarlo de una forma en que fuera entretenido, cuando menos, que tuviera bastante movimiento y que no fuera como estoy ahorita, nada más con una fotografía o una filmina, un slide enfrente y yo nada más hablando y hablando y hablando. Entonces, por ese lado, espero que les haya gustado el contenido. Eh, yo sigue la promesa y lo tengo bastante avanzado, el PDF que les voy a enviar de guía sobre cada una de las clases que recibimos. Y les agradecería al final si me pueden hacer algún tipo de comentario relacionado con cualquier mejora que ustedes crean que sería bueno incorporar en un curso de esta naturaleza. Eh, los comentarios que me han hecho van muy orientados a la duración de las clases y los que me conocen saben que de hecho 2 horas es algo bastante resumido de lo que a mí me gusta a veces hablar y contar detalles, pero yo sé que eso puede ser muy cansado, especialmente por la hora. Entonces, en el nuevo curso voy a tratar de que cada clase no se exceda de 1 hora y media. Además, voy a dividir por, por temas, por religiones, cada una de las clases y en el nuevo orden parecían que van a ser como unas 15 clases. Entonces, de ahí, ustedes fueron el conejillo de Indias, por así decirlo, bueno, espero que haya sido una experiencia tan buena como lo fue para mí. En, ah, en la sesión pasada estuvimos mencionando y hablando sobre lo que tenía que ver con el cristianismo. Eh, en este segmento del cual les voy a hablar el día de hoy, dicen ustedes que aparece el cristianismo en el año 33 de la era común. Eso es a partir de la muerte, más bien a partir de la resurrección de, de Jesús. Y fíjense que en el siglo XI, más hacia arriba, aparece una división entre la Iglesia Ortodoxa del Este y el catolicismo. Y luego, eventualmente, en el siglo XVI, principios del siglo XVI, mediados del siglo XVI, ocurre el último cisma importante, que es en donde de los católicos se va a separar la Iglesia anglicana, la protestante, la calvinista y todo lo que va a ocurrir en el periodo de la Reforma. Entonces, yo no voy a entrar en mucho detalle
dentro de este elemento, porque ponemos que la intención del curso era entender cómo es que llegaban a relacionarse todas las religiones y cuál era el origen en donde se iban haciendo. Entonces, eso, pues, vamos a tratar de hacerlo resumido. En la clase, en la sesión pasada, yo les expliqué que parte de la divinidad que se habla de Jesús en el Nuevo Testamento tiene que ver mucho con los milagros que él realizó. Hay tres tipos de milagros, de hecho, descritos en la Biblia, que son aquellos en los que beneficia a alguien, ya sea porque los cura o porque les devuelve la vista o los resucita. Luego están aquellos que tienen que ver con lo sobrenatural, caminar sobre las aguas, multiplicar los peces, convertir el agua en vino. Y luego, por supuesto, está el milagro más grande de los tres para efectos del cristianismo, y es la transfiguración de el Hijo de Dios y su ascensión como tal para estar a la derecha del Padre. Entonces, de acuerdo a la tradición, pues los milagros son sumamente importantes. Pero, como se los dije la vez pasada, en el registro arqueológico es muy difícil la comprobación. De hecho, en la Iglesia Católica hay todo un proceso eh, para la verificación de los milagros y es verdaderamente complejo y complicado por lo difícil que es realmente encontrar evidencia de que haya habido un cambio fuera de lo normal, que no pueda explicarse y que pueda ser atribuido en este caso a Jesús, pero dentro de la Iglesia Católica, pues se atiende a los santos. Entonces, aquí no vamos a hablar nada respecto a los milagros y si son o no son factibles o si de hecho han habido otras personas en la historia de la humanidad que hayan hecho este tipo de hazañas, porque como les digo, todo al final termina en la fe de los individuos y no pesa en el registro histórico, en el registro, en la evidencia arqueológica para poder realmente corroborarlos. Entonces, aquí es una parte asociada con fe. Lo que sí tiene mucha importancia son tres hechos dentro de la vida de Jesús que son trascendentes dentro de la teología. El primero es, habíamos dicho, el bautizo, el acto del bautismo, que viene a significar dentro del cristianismo el momento en que prácticamente se señala a Jesús como el Hijo de Dios, en el momento en que su primo lo va a bautizar y entonces sale una voz del cielo indicando que se presentando a Jesús y al mismo tiempo Juan Bautista reconociendo que este hombre no tenía pecado. Eh, el término bautismo o baptisma en griego viene del hecho de lavar y viene, como lo entendemos hoy en día, de limpiar las impurezas originales o las impurezas del pecado original. Eh, lo cierto es que dentro de las culturas del este, el zoroastrianismo y todo lo que tiene que ver con los Vedas, les expliqué también que los esenios llevaban muchas de esas culturas o esas tradiciones, pues es verdaderamente un remanente, ¿sí? de esta cultura que viene del este. Dentro de las culturas mesopotámicas no existe tal rito de la limpieza de los pecados o de algún tipo de impureza. Como les dije, el judaísmo tiene eh, el, eh, un tipo de rituales en donde el hombre el hombre o la mujer, el individuo tiene que pasar por un proceso de limpieza, especialmente si se va a convertir al judaísmo. Pero todo esto empieza a presentarse y aparece así en el registro arqueológico después del exilio. Entonces es algo que tiene mucho que ver con lo que pasó allá, que luego cuando ellos llegan de nuevo a esta parte del mundo, en lo que era antes Canaán, actualmente sería ya Israel y Judea, pues es ahí en donde vienen con un ritual diferente a lo que se manejaba. De hecho, hoy en día tal actividad no existe dentro del judaísmo rabínico que, que se practica hoy en día. El segundo hecho importante, teológicamente hablando, es la crucifixión. Con la crucifixión
se cumplen las profecías, se cumple el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a la tierra. Entonces tiene una importancia muy grande porque hay una realización, o sea, la realización de que él dio la vida por el perdón de los pecados. Eso es una de las partes más fundamentales dentro de el cristianismo, sí, dentro del cristianismo. Y de el hecho de lo que tiene que ver con la crucifixión, pues hay muchas referencias históricas y de hecho ya había habido 100 años antes de la muerte de Jesús un precursor que había sido Espartaco, que de alguna forma había sembrado la semilla, especialmente en la gente más oprimida, de que existía la posibilidad de liberarse de los romanos. Y aunque Jesús va a nacer dentro del seno del judaísmo, que también esperaba un Mesías que los iba a liberar de la opresión, realmente se va a propagar en todo el imperio romano por las condiciones en que una tercera parte de la población de ese imperio vivía, que eran realmente esclavizados y pues de alguna forma estaban buscando una salvación, si no terrena, cuando menos espiritual. Y esto venía y eventualmente viene con el cristianismo a presentar una alternativa ante lo que está viviendo esta gente en el imperio romano. Eh, el tercer punto es la resurrección, y la resurrección es esa esperanza que en el cristianismo se le da a los creyentes de que en el futuro, en un tiempo no definido por el hombre, sino definido por Dios, va a regresar una, un avatar de Jesús, y él es quien va, de acuerdo a las escrituras, a llegar a generar el cambio del ciclo en el que nosotros nos encontramos para eventualmente poder pasar a un periodo que está descrito como de mucha paz. Eh, la resurrección es algo que también ya venía presentándose en varias religiones. Está el tema de Osiris en Egipto, Adonis en Grecia, el concepto, por supuesto, múltiple de los avatars en el hinduismo, en donde aparecen Krishna y aparece Rama y aparecen un montón de individuos más personificados a través de lo que es Vishnu, y que luego llega al final de los tiempos como Shiva. Entonces, esto de la resurrección no es nada nuevo, pero sí es nuevo también en esta parte del mundo después del exilio. Es algo de lo que viene posteriormente junto con el exilio, ya que hay todo el concepto mesiánico viene a estar todavía más fortalecido con la aparición del zoroastrianismo y con el impulso que le dan los persas como la religión del Estado. Entonces hay una esperanza que se está ofreciendo ahí dentro de la escatología. También les había mencionado que eh, la imagen que nosotros normalmente estamos acostumbrados a identificar como Jesús, realmente es una construcción de un momento histórico y es difícil realmente ponerse uno a imaginar que en la misma figura, en el mismo cuerpo, que nosotros hemos estado viendo a Jesús, es ese quien va a venir a eventualmente aparecer al final de los tiempos. Eso es muy difícil. Por eso es que utilicé el término de otro avatar. Es la esencia de Jesús. Se puede llamar inclusive Jesús, pero no necesariamente se va a llamar ni Jesús ni se va a parecer a como nosotros lo creemos. Eso hay que romper un poquito la parte condicionada que creemos de que es el mismo individuo quien va a venir. Si es que quieren creer en eso, pero eso no viene dentro de la parte teológica. Bien, ahora, ¿cómo se desarrolla el cristianismo posterior a la era de Jesús? Y yo sé que habrán algunos decepcionados de por qué no entré a hablar más sobre la vida de Jesús, pero es que, de nuevo, el curso, y es lo que estoy tratando, es ver esa relación que existe con todas las religiones anteriores, y por lo tanto no me voy a concentrar en los detalles respecto a Jesús, pero ahorita les voy a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con
lo que se viene eventualmente a escribir respecto a Jesús. En todo caso, después de que Jesús muere, va, primero va a haber algo muy interesante. El cristianismo no se va a identificar como una religión aparte a partir de ese momento, a partir del 33, o a partir del momento en que Jesús muere, ¿verdad? Esto no se van a identificar como un grupo que se llaman los cristianos. Cristianos, habíamos dicho, es el término griego que se le da a Mesías. O sea, el Cristo es lo mismo que Mesías y no significa que es un apelativo como decir Buda, sino que es, o más bien sí es como el apelativo de Buda, ¿verdad? Es un calificativo de que alcanzó la iluminación. En el caso de Cristo, es un adjetivo en donde se está identificando la función de quien está apareciendo, que en este caso sería el ungido de Dios. Entonces, después de la muerte de Jesús, son algunos, eso lo vemos claramente en la Biblia, son algunos los que lo reconocen a él como un Mesías, pero no son todos los judíos. Entonces, dentro de lo que está viviéndose en esta parte del mundo, ya habíamos visto que habían cuando menos tres tipos de judaísmo, ¿verdad? Estaban los saduceos que manejaban el templo, están los fariseos que estaban formados principalmente por lo que había ocurrido en el exilio, y luego están los esenios, que de alguna manera son un tipo de el ascetismo judío, si lo queremos ver de alguna manera. Estos fueron los tres principales, pero hay otras derivaciones del judaísmo. Entonces, cuando Jesús muere, estos que siguen a Jesús son considerados una secta más dentro de las que habían en el judaísmo y son judíos que siguen a Jesús. Y aquí está la parte importante, porque aquí es en donde se va a dividir en dos. Por un lado, Santiago el justo, ¿sí? Es el que se va a quedar en Jerusalén, y él va a promover que que el seguimiento de las leyes judías se sigan manteniendo y por lo tanto que sea algo de los judíos. Por el contrario, Pablo, que está identificado como un judío fariseo en las escrituras, él no conoce a Jesús, pero él tiene una visión de Dios, y entonces se convierte al cristianismo, pero él decide abrirlo a los gentiles. Él es el que rompe el caparazón de lo que sería una secta, y al abrirlo, acordemos que los fariseos andaban procurando no abrir su religión, ellos andaban buscando que se mantuvieran dentro de sus mismos grupos. Entonces, el que Pablo venga y diga, no, hay que abrirlo a todos, eso universaliza el cristianismo, saca de la secta de lo que sería una secta judía, pero esto va a identificarse como una nueva religión hasta tiempos después. Antes de que sea reconocida como una religión, va a ocurrir un evento importante en donde, en tiempos de Nerón, Vespasiano y Tito van a ir a apaciguar una revuelta que está ocurriendo en Jerusalén, a razón de que Nerón quería que fuera él adorado como un dios en el templo. Y eso va a crear una revuelta interna, y eso va a llevar eventualmente a la destrucción no nada más de Jerusalén, sino del templo también. Entonces, aquellos cristianos de la línea de Santiago eventualmente se van a disipar. Ellos van a prácticamente desaparecer, y porque hay una migración después de Jerusalén de todos los judíos a razón de lo que ocurre, y la destrucción del templo, y luego la imposición romana, y luego el cambio de nombre a Elia Capitalina, y luego la consagración del templo a Júpiter, cuando se convierte ya en ciudad romana. Entonces había una tristeza que embargaba a todos los que en algún momento se habían quedado atrás. Atrás me refiero a que Jesús se fue, les prometió que iba a regresar, y entonces se quedan esperando y se quedan ansiosos de que lo que está ocurriendo, pues de alguna forma hasta podría ser profético, la destrucción del templo, pero no están viendo que llegue de nuevo Jesús como ellos lo estaban esperando. Eh,
hay algunas sectas que también van a empezar a aparecer aquí. Y no es nada más esta de Santiago el Justo, que va a procurar que sean solo judíos, y Pablo, en donde va a abrirlo a todos los gentiles, sino que van a empezar a aparecer una gran cantidad de sectas asociadas a interpretaciones que tienen que ver con principalmente la divinidad de Dios. Hay una secta interesante que es la Ebionita, y ellos creían que Jesús era Mesías, pero no lo veían como una divinidad. Y los ebionitas, son tal vez asociados mucho a lo que sería Santiago el Justo, y de alguna forma están ellos de alguna forma relacionados. Probablemente son el rezago de cuando Jerusalén es destruida, que empiezan ellos a aparecer. Lo cierto es que a los ebionitas también se les acredita los rollos del Mar Muerto, así como a los esenios, también a los ebionitas se les acredita tal eh, autoría. Lo interesante de todo esto es que, así como les digo, van apareciendo sectas en el judaísmo, también van apareciendo sectas en el cristianismo, y esto va a complicar muchísimo, muchísimo el entendimiento de qué es realmente lo que vino Jesús eventualmente a decir. Eh, las concentraciones más importantes del cristianismo en este momento, especialmente después de la destrucción del segundo templo en el primer siglo, a finales del primer siglo, eso va a crear un grupo que se va a ir hacia el norte, camino hacia el imperio, hacia Roma, y es ahí en donde van a estar Pablo y los Corintios y Juan y Éfesos y todas estas cartas a los Gálatas, todos este tipo de personas que van a estar arriba. Ellos van a estar en el norte, en esto lo que era Antioquía. En el sur, el grueso del cristianismo se va a centrar en Alejandría, pero también en el norte de África. Este, eh, hay, ¿cómo se llama? Híjole, se me fue el nombre. Bueno, ahorita se me volverá a la cabeza, pero en el norte de África van a haber sedes cristianas muy importantes, de las cuales van a salir personajes muy importantes e influyentes dentro de lo que van a ser los primeros años del cristianismo. Eh, y bueno, es también en tiempos de Nerón en donde van a empezar a ocurrir las primeras persecuciones. Las primeras persecuciones van a ser generalizadas contra los judíos, no contra los cristianos. Eventualmente, cuando los cristianos se separan de los judíos, entonces los judíos van a pasar el churuco, el problema, a estos revoltosos que se llaman cristianos y que de alguna forma están negando la supremacía de César porque tienen a un nuevo Dios o un nuevo Mesías, y entonces de alguna forma quieren trasladarle el problema que hasta ahorita había sido un monopolio del judaísmo, se lo van a pasar al cristianismo, y esos van a manejar entonces en el judaísmo un perfil más bajo. Ahora, los evangelios son probablemente el corazón de lo que es el cristianismo ya en el Nuevo Testamento. Estos fueron escritos en griego, principalmente en griego, porque griego, como el arameo, eran los dos idiomas más importantes eh, que habían en esa zona. Después de Alejandro Magno y la helenización de todo el Medio Oriente, pues el griego se convierte en uno de los idiomas principales, de las lenguas principales. Los evangelios están escritos en una forma muy simbólica, utilizan claramente parábolas, y por lo tanto nos están dando el claro mensaje a través de la misma lectura de que hay que interpretar las palabras, no tomarlas literalmente, porque todo viene con enseñanzas. Así es como nos hablaba Jesús, y por lo tanto así es como hay que entender los evangelios. Ahora, estos documentos o estos evangelios en principio son considerados anónimos, no son, ni la Iglesia Católica misma les puede o les da la autoría a Marcos, Lucas, Mateo y Juan, sino que
hay que entender que tal vez la primera redacción fue probablemente de ellos, pero que luego vino una gran cantidad de reformas o de acomodos necesarios que eventualmente van a cambiar un poco el contenido, no nada más de los evangelios o los libros, sino también de cuáles libros van a estar eventualmente dentro de la Biblia. Eh, Hay que entender que los apóstoles eran en su mayoría gente sumamente sencilla. Tal vez podían leer y también escribir, pero si ustedes se dan cuenta, para poder escribir la forma en que están redactados los evangelios, realmente se requiere gente que haya sido educada o cuando menos que alguien haya dicho o alguno de los apóstoles haya narrado sus experiencias y un escriba los haya eventualmente puesto por escrito. Lo importante es que en un principio, les decía yo, los seguidores de Cristo estaban esperando de que Él llegara. Y como no llega, y como empiezan a aparecer gente con diferentes opiniones, así como Pablo venía con una opinión respecto a que había que abrirlo con los gentiles, y luego Santiago quería más bien mantenerlo nada más para los judíos, así van a empezar a haber muchas interpretaciones. Y en Lucas, el primer versículo de Lucas, es muy claro diciendo, desde que, el momento en que él empieza a escribir, él dice, ya otros están escribiendo y en esto que realmente sucedió. Es enfático en decir que lo que ocurrió es cierto, pero es importante lo que está diciendo en donde dice que son otros los que también están escribiendo. Y esto viene ya a evidenciar dos cosas. Para cuando Lucas escribe, ya hay textos. Entonces es evidente lo que está ahí. Lo cual significa que Lucas no va a ser uno de los primeros que va a escribir. ¿Sí? Bien, entonces la mayoría de todos estos escritos o los primeros escritos van a empezar a aparecer justo después de la muerte de Jesús, más o menos 30 años probablemente, una generación después, pero siempre todavía dentro de un rango de tiempo en donde probablemente los testigos presenciales estaban todavía vivos. Y eso era muy importante porque no es que alguien lo haya escrito, pero si yo cuento una historia y alguien más la escribe por mí, pues de alguna manera es los evangelios según San y el fulano que sea, ¿verdad? Porque siempre le ponen, es según la persona. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que a veces hay que entender que probablemente los acompañantes de Jesús, para cuando esto va a ser escrito, pues ya son gente mayor y entonces van a haber otros que van a escribir la narrativa o los cuentos o las historias que estos evangelistas van a estar dictando. Pero no van a ser los únicos. Nosotros tenemos 4 evangelistas, además de Pedro y Pablo, que también están incluidos dentro de los textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero hay una gran cantidad de documentos de gente que dice también haber diferenciado la pasión y la vida y pasión de Jesús. El problema es que no todos van a ser escogidos y las razones van a recaer en los concilios ecuménicos, de los cuales les voy a hablar yo ahora. Ahora, propiamente ya de los evangelios, el evangelio según Marcos está más o menos eh, datado por algunas referencias históricas que hay en ellas, más o menos a 30 años después, como les dije yo, después de la muerte de Jesús. Marcos es el más viejo de todos los evangelios. Está escrito para romanos, o sea, explica las costumbres judías, no da por un hecho de que el que va a leer o el que va a entender eso es judío. Entonces explica las costumbres y utiliza términos latinos. Es decir, aquí ya hay una primera semilla de lo que Pablo estaba tratando de hacer, que era abrirle el portillo a los gentiles. Y entonces Marcos nos cuenta la historia de Jesús desde un punto de vista que otros puedan entender lo que no sean nada más judíos. En el caso de Mateo, va a ser un poquito más posterior a Marcos. Y aquí no, aquí se nota que quien está escribiendo es una persona educada en las leyes judías, es una persona que viene de el corazón del templo, por así decirlo.
Entonces, Mateo nos va a contar y nos va a escribir la narrativa con elementos muy claros de su educación y de su origen. En el caso de Lucas va a ser hasta el final del primer siglo. Es el mismo autor de los Actos de los Apóstoles, eso se puede ver a través de epigrafía. Y este está escrito para gentiles, muy parecido también a lo que tiene que ver con Marcos. Ahora, estos tres evangelios se conocen como los evangelios sinópticos, en donde hay una sinopsis, un resumen de lo que tiene que ver con la vida de Jesús. En el caso de Marcos, Marcos no menciona nada de la vida de Jesús antes de que empiece a hacer sus enseñanzas, ni tampoco explica nada de Jesús como un Mesías. Eso no lo habla. En el caso de Mateo, él ya entiende que hay una realización, ya el hecho de que ya el Mesías vino, el Mesías que se esperaba ya vino y fue Jesús. Eso es un fait accompli, ya está, ya se realizó. Y en el caso de Lucas, aquí viene más con el mensaje que nosotros estamos más acostumbrados a oír de Jesús con la relación de los pobres y la salvación universal. Ahora, estos tres evangelios tienen muchas cosas en común. De hecho, el 76% del evangelio de Marcos es elementos que están de alguna forma repetidos en Lucas y Mateo. Casi la mitad del evangelio de Mateo y casi dos quintas partes del evangelio de Lucas son de narrativas que también se encuentran en Marcos. Ahora, entre Lucas y Mateo hay una cuarta parte de los relatos que se comparten en uno y otro. En el caso de Marcos y Lucas, solo en el caso de Lucas sería un 1%, en el caso de Marcos sería un 3%, de las historias son exclusivas entre ellos dos, mientras que del otro lado, entre Mateo y Marcos, hay lo que sería el 10% de Mateo y el 18% de Marcos. Exclusivos de cada uno, en Marcos hay un 3%, en Lucas una tercera parte y en Mateo una quinta parte. Es decir, hay una relación muy estrecha en los documentos. No fueron documentos que fueron aleatoriamente encontrados, sino que se ve que hay una relación muy fuerte entre todos ellos. Esto viene a soportar una teoría que se llama la teoría de las dos fuentes. Una fuente está identificada como Marcos, que es la más antigua y que viene a conformar casi la mitad de Mateos y una parte importante de lo que es Lucas. Y hay una fuente adicional que es aquella en la que Mateo y Lucas comparten una cuarta parte. Esa es la teoría y que todo lo demás viene ahí. Entonces hay dos fuentes originales. La fuente Q, que es como se le conoce, de eso no se sabe cuál es, no se ha encontrado, ni hay luces de referencias respecto a ella, pero todo apunta a que hay un vínculo común. Este tema es propio de una clase entera, todo lo que tiene que ver con la construcción, especialmente porque como estamos tan familiarizados con estos temas, pues nos interesa saber más y entonces demandamos prácticamente conocer más. Entonces ha habido muchos estudios relacionados con esto que les estoy resumiendo en este momento. Pero si ustedes, de nuevo, quieren profundizar más en el tema, ustedes perfectamente lo van a encontrar en cualquier lado de lo que estoy diciendo. Como todo lo que les he estado poniendo, espero que no nada más me crean, sino que lo verifiquen por otros lados y entonces vayan viendo la construcción el soporte, pues, constructivo de la narrativa que les estoy yo dando. Ahora, el cuarto evangelio es el evangelio de Juan. Este está hecho en tres partes, por así decirlo, y van a ocurrir hasta finales del siglo I, principios del siglo II. Es decir, ya mucho tiempo después de que Jesús vivió. Entonces, es muy poco probable de que Juan haya realmente presenciado los hechos. Eh, Hay una distinción marcada en el Evangelio de Juan entre judíos y cristianos. Quiere decir que aquí ya pasó aquella separación en la década de los 70, después de Nerón, después de la destrucción del templo,
en donde ya se identifica propiamente a judíos y cristianos. En un principio no era tal. Entonces, aquí ya nos está dando una señal más de que viene a construirse o a redactarse muy posteriormente. En, además, el Evangelio de Juan, además de que el 90% de lo que está escrito en Juan no se menciona en ninguno de los otros evangelios sinópticos, algo completamente nuevo. Hay muchos milagros que están identificados en Juan que no aparecen mencionados en los sinópticos. El más relevante, importante y conocido es el de Lázaro. Eh, en este lugar habla de, ya, perdón, en este evangelio habla de Jesús como en su papel de mesiánico, divino, como la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Eh, Aquí, a diferencia de los otros tres evangelios, no hay parábolas ni los elementos típicos que tienen los otros. Es una redacción muy posterior con una realización más clara de lo que viene a ser el cristianismo. Eh, aquí ya presenta la escatología realizada y de hecho se extiende porque también es claro de que el que escribe el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones es también el mismo autor que escribe el Evangelio de Juan y habla con mucho detalle respecto a la escatología final, al último periodo en donde va a venir este último redentor al final de los tiempos, identificado como Jesús, pero pues la esencia de Jesús, pues, que va a venir. Y bueno, se presenta este Apocalipsis como lo que va a pasar y lo que nosotros tenemos que prepararnos. Y para prepararnos entonces tenemos que seguir las enseñanzas. Es el mismo proceso religioso en donde a uno le dicen usted tiene que hacer esto para que entonces al final pueda lograr lo otro. Entonces, en el conjunto de ambos, de tanto el Evangelio como la parte apocalíptica, pues hay una relación muy estrecha respecto a eso que hay que realizar en vida para poder estar en el lado correcto cuando venga el juicio de los justos. Ahora, eso es dentro de la parte de lo que es la parte de la esencia teológica, para ponerlo de alguna forma, o de donde se basa o se viene la teología. Ahora, lo que viene a ocurrir posteriormente va a ser sumamente importante y es lo que eventualmente le va a dar el giro al cristianismo para que se vuelva una religión tan importante como lo es hoy en día. De no estar la religión asociada a poder, tendría que tener elementos de arraigo cultural muy fuertes, como en el caso del judaísmo, para que pudieran eventualmente sobrevivir. El judaísmo es una religión verdaderamente espectacular porque a diferencia de todas las otras religiones que han requerido del Estado para poderse establecer, aquí más bien el judaísmo ha huido de alguna forma de lo que es la autoridad del Estado porque nunca han podido tener la autoridad del Estado. Entonces buscan tener la autoridad del Estado, pero ellos les rehuyen a que sean otros los que los estén dominando. Entonces, de alguna forma, esa religión, por lo cerrado que es, ha permitido que todavía exista. El resto de las religiones existen únicamente porque fueron impulsadas por algún gran movimiento político que eventualmente les hizo el spin-off o la proyección eventualmente. En el caso del cristianismo, eso va a aparecer con Constantino. Constantino es un personaje histórico, es real, pero verdaderamente los atributos de Constantino son más míticos que realidad. Efectivamente, Constantino tenía una madre que se había convertido al cristianismo, que era Helena, y que indudablemente es por ella que Constantino va de alguna forma a ablandar sus pretensiones, por así decirlo, con respecto a el cristianismo. Y entonces él va a crear un edicto, el edicto de Milán, en donde va a abrir la tolerancia religiosa. Prácticamente le está dando la bienvenida al cristianismo dentro de las religiones lícitas del Estado.
El problema es que Constantino se encuentra, al igual que le había pasado a Cañesca en el Imperio Kushano, se encuentra que como benefactor de una nueva religión, del cristianismo, se, se encuentra con el dilema de que no sabe a quién es que tiene que apoyar. Porque hay varias tendencias. Está la tendencia de Pablo, habíamos visto, de la cual Pedro es el puente, por así decirlo. Luego está la tendencia de Santiago el Justo, luego están los ebionitas, pero van a haber una gran cantidad más de corrientes y una de esas va a ser la de el arianismo, va a ser unas promulgaciones estipuladas por Ariano. Y lo interesante de todo esto es que Constantino, al final de sus días, ya cuando él va a morir, es hasta ese momento en que él es bautizado y se convierte al cristianismo, pero es un sacerdote ariano quien lo va a bautizar. Y lo interesante de todo el tema es que como Constantino está en el dilema de quién es la secta que tiene que fortalecer, él entonces convoca el primer concilio y en este primer concilio se declara el arianismo herético, que es quien eventualmente va a bautizar a Constantino. Entonces hay un dilema. No obstante, la importancia de lo que él va a hacer y la trascendencia de los edictos que él va a realizar van a ser indiscutiblemente el motor que va a llevar al cristianismo a la cúspide dentro de todo lo que va a ser eventualmente el imperio romano cristiano. Esto estamos a principios del siglo IV. A mediados o a la segunda mitad del siglo IV, ya han pasado algunos años desde Constantino, Graciano va a todavía llegar más lejos de donde había llegado Constantino y va a convocar de nuevo a un, perdón, no va a convocar, él va a imponer los credos de Nicea como el cristianismo permitido. La única corriente cristiana permitida va a ser aquella que va a salir a la luz de el concilio que convocó Constantino a principios del siglo IV, el concilio de Nicea. Él va a llegar y va a entregarle el título que hasta ahorita venía ejerciendo el emperador de pontífice máximo, se lo va a ceder en este momento, en la segunda mitad del siglo IV, le va a ceder ese título al Papa que se encuentra en Roma en ese momento, al sucesor, el sucesor verdadero de Jesús estaba establecido en Roma, aunque el imperio estaba establecido en Constantinopla. Graciano va a llegar a perseguir al paganismo por primera vez, no lo va a prohibir, pero sí le va a crear grandes dificultades y eventualmente va a llegar a eliminar el altar mayor que existía dentro del Senado. Y a partir de aquí, el Senado va a empezar a transformarse, especialmente porque el emperador se encuentra en Constantinopla. El Senado romano va eventualmente con el título de pontífice máximo cedido al Papa, va a empezar a tener atribuciones religiosas. Y ese es el problema de cuando el Estado y la religión no están claramente separados. Y entonces, eventualmente, lo que era el cascarón del Senado romano se va a convertir eventualmente en el grupo de autoridades de la Iglesia cristiana que van a llegar a tomar decisiones en el día a día. No son los concilios, sino más bien lo que hoy conocemos como el colegio cardenalicio. Luego llega a finales del siglo IV, es un siglo muy importante para el cristianismo, el siglo IV, y a finales del siglo IV es con el emperador Teodosio, quien él va eventualmente ahí sí ya, prohibir el paganismo y instaurar el cristianismo como la religión del imperio. Van a destruirse templos. Es aquí la última vez que se va a practicar algún tipo de ritual asociado con la religión egipcia. Es aquí en este momento en donde se va a leer por última vez los jeroglíficos, porque se dejan de practicar,
y entonces aquellos que practicaban esa religión pues van a dejar de transmitir los conocimientos y entonces la gente va a dejar de saber qué es lo que dicen los jeroglíficos, porque ya para entonces el griego ha realmente, ¿verdad?, tomado fuerza y ha eliminado todo esto. En Mesopotamia van a desaparecer todas las religiones politeístas y eventualmente es únicamente el cristianismo quien va a sobresalir. Estos tiempos van a ser muy complicados para el judaísmo porque el judaísmo, dependiendo del emperador, también va a ser identificado como aquel grupo que crucificó o envió a la crucifixión al Hijo de Dios. Entonces van a haber resentimientos eh, en los que van a pagar justos por pecadores, porque realmente se está tratando de poner a gente de un momento histórico tomando decisiones políticas e identificando a un pueblo entero como si ellos fueron realmente quienes hubieran tenido algún tipo de culpa en lo que eventualmente ocurrió. Eh, en fin, eso es parte de la historia y ese es el camino que tomó. En los concilios ecuménicos, la ecumene es en griego, que significa toda la tierra, y para efectos de ese momento, pues toda la tierra es el Imperio Romano, que es todo esto que está en celeste. Cada uno de los azules son territorios o arzobispado de cristianismo, concentraciones cristianas que existían en aquel entonces. El primer concilio que les mencioné, que es el concilio que convoca Constantino, el de Nicea, aquí es en donde se define la naturaleza de Dios y Jesús, Jesús como hijo de Dios, en donde tienen la misma naturaleza, y el arianismo que peleaba, en donde Jesús tenía dos naturalezas, tenía la naturaleza divina, pero también tenía la naturaleza de, ¿cómo se llama?, humana. Eh, entonces, aquí el arianismo va a ser completamente sacado de los grupos lícitos, por así decirlo. Aquí se van a dar algunas promulgaciones de dogma de fe respecto a esta naturaleza de Dios y se va prácticamente a instituir lo que nosotros hoy conocemos como dogmas de fe. Algunas cosas que no requieren de explicación o que están por encima del entendimiento humano. Y entonces la iglesia considera que nada más hay que creerlas, no cuestionarlas. Y entonces eso es lo que se llama un dogma de fe. Eh, y bueno, la intención, cuando menos al principio, en este concilio, es realmente uniformar la iglesia. Evidentemente, y esto es algo que hay que entenderlo dejando la parte de lo que es la fe en Dios, eso no se cambia, pero sí la parte histórica. En la parte histórica, desafortunadamente, a partir de este momento, empieza a haber política dentro de lo que se conoce como la iglesia cristiana, en donde quien tenga mejor posición con el emperador, pues va a llegar a eventualmente imponer su estilo de credo. Y eso eventualmente va a llegar a definir lo que es el cristianismo. Yo no me atrevo a decir de que realmente todo lo que, lo que nosotros leemos dentro del Nuevo Testamento como palabra de Dios realmente haya sido directamente transmitida por Dios. Esa es la fe, pero no es necesariamente de esta manera. Yo sé que yo después de esta clase voy a crearme algunos enemigos, pero yo trato de hablarles a ustedes con un respeto, pero además del respeto con los elementos de los cuales yo dispongo. Ahora, el concilio de Roma, que va a ocurrir en tiempos de Graciano, ahí va a darse la decisión final de cuáles van a ser los libros que se van a considerar como válidos o como lícitos. No en el orden bíblico que lo tenemos ahorita, sino en el contenido, cuáles libros son aceptados como libros de fe, porque hay una gran cantidad.
Luego, en el concilio ya, en el siglo V, ya aquí ya me brinqué, pero es importante esta mención que voy a hacer, en el siglo V va a una de estas religiones que van a aparecer, perdón, sectas, que van a aparecer desde el principio, esta que se llama el nestorianismo, va a empezar a agarrar cierta fuerza política, especialmente fuera de las fronteras bizantinas, y eso no le va a gustar mucho a la gente en Constantinopla, y entonces van a convertir el nestorianismo como una herejía. ¿Por qué es que lo convierten en una herejía? De eso les voy a hablar dentro de un momento, pero el nestorianismo, entonces, como es una herejía, van a tener que huir del imperio bizantino y entonces van a ser muy prósperos fuera del imperio bizantino. Los nestorianos son quienes van a abrir por primera vez una iglesia cristiana en China. Los nestorianos son quienes van a llegar y van a sembrar las semillas del cristianismo en Arabia. Los nestorianos son quienes van a establecer algunas sedes cristianas en confines como Afganistán, Irán y las fronteras de la India. Son ellos quienes van a llevar el cristianismo al este, los nestorianos, no los que se quedan dentro del imperio bizantino. Y la razón por la cual eso se logra dar es que en el este, acuérdense que los partos habían empezado en el siglo II antes de la era cristiana y que 400 años después, en el siglo II de la era cristiana, ellos van a ser de alguna forma absorbidos por los sasánidas, que van a seguir con el zoroastrianismo y van a llegar hasta el siglo VII, cuando llegan los musulmanes. Entonces, el, estos partos que van a ser la frontera con el imperio bizantino, ya el imperio bizantino, le vamos a llamar bizantino a partir de Constantino, porque el imperio lo van a trasladar, no es el imperio romano, ya no está en Roma, sino que está en Bizancio, que es la ciudad en la cual eventualmente Constantino va a trasladar su capital. Entonces se le llama bizantino por la ciudad en la que se vienen a establecer ellos. Después la ciudad le van a cambiar el nombre a Constantinopla, pero la ciudad original, el pueblo original griego, se llamaba Bizancio. Entonces, los bizantinos, como habían construido su religión, el cristianismo, como la religión del Estado, el Estado y la religión eran lo mismo. Entonces, los partos no podían, de alguna forma, creer o confiar en sacerdotes cristianos, porque eran, de alguna forma, embajadores del imperio bizantino y por lo tanto podían ser espías. Mientras que los nestorianos, como estaban peleados con el imperio bizantino, llámese la iglesia, pues entonces ellos no eran parte del imperio bizantino y por lo tanto podían de alguna forma caminar libremente y llevar su fe a los confines que en esos momentos estaban peleando con el imperio bizantino. Por último, el concilio de Trento en el siglo XVI, ya esto es básicamente en el momento de la reforma, se instituye la Vulgata como la Biblia en latín, y aquí ya sí se establecen todos los libros que están incluidos tal y como nosotros los vemos hoy en día dentro de la Biblia. Eh, en el siglo XI va a darse el primer gran cisma entre el cristianismo. Y aquí es en donde Constantinopla y Roma se van a eventualmente separar por, dice la leyenda, por levadura. Pero es más que levadura. Ya venían roces, principalmente políticos, respecto a que el patriarca, como se le llama a la autoridad cristiana en Constantinopla, estaba a los oídos del emperador, mientras que Roma se encontraba sumamente lejos, pero creía y demandaba la autoría, o no la autoría, pero la supremacía o la dirección de lo que tenía que ser el cristianismo en ese momento. Y eso no le gustaba a los patriarcas, entonces los patriarcas metían problemas con el emperador, y eso eventualmente va a llevar a una tensión que va a eventualmente a romper entre aquellos que hablan griego, y que van a ser el imperio de Oriente, y aquellos que hablan latino, que son todos los que dominaba Roma, y que en este caso están ilustrados por la parte amarilla, no la amarilla clara. En el siglo XVI, a mediados, principios, la primera mitad del siglo XVI, es en donde va a empezar a darse una reforma.
especialmente en Europa del Norte, que va a ser la segunda gran reforma saliendo del catolicismo, que es ahora la religión que aparece entre el catolicismo y la iglesia oriental. Dentro del catolicismo, de nuevo, va a aparecer una fracción. Tiene que ver mucho, de nuevo, con política, tiene que ver mucho con la autoridad del Papa, pero también hay elementos teológicos respecto a el iconoclasmo, el uso de imágenes, a la estructura política de la iglesia. Y en fin, eso eventualmente va a fragmentar todo lo que es el norte de Europa, incluyendo Inglaterra, y van a aparecer diferentes corrientes que dentro de ellas van a de alguna forma coexistir, pero que al igual que ocurría con lo que les expliqué ahorita de los partos, el catolicismo va a ser una, una sede del papado y por lo tanto es un choque con estos nuevos que están reformando a la iglesia, especialmente en el norte. Y entonces va a haber ahí un choque entre unos y otros. Eso es lo que les voy a hablar del cristianismo. Ya más detalles es más complicado. Yo sé que ustedes conocen demasiados detalles más de esta religión y por lo tanto es que me doy la libertad de, eh, después de haber hecho este resumen, de poder pasar al siguiente. Y el siguiente tiene que ver con el Islam. Y para efectos ya como el último agregado que tenemos que hacerle a este mapita o este plano, vamos a poner una línea punteada directamente del cristianismo, de, del, el cristianismo principal, el original, no las subsiguientes divisiones, sino el principal, y lo vamos a unir en líneas punteadas con el Islam, pero con el sunita, no con el que está a la izquierda, que es el shiaísmo. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la península arábiga, que es a donde nos vamos a llevar ahora esta segunda parte de la clase? En el norte son los límites del Imperio Bizantino. ¿Sí? Ellos, iglesia y Estado es lo mismo, y más allá de sus fronteras, tanto la ley del emperador como la ley cristiana que se maneja ahí son completamente aparte. Entonces, en el norte de la península arábiga están los bizantinos. En el oeste, perdón, en el este están los sasánidas. Los sasánidas ya, para efectos, estamos ahorita en el año, hace 1500 años, ¿sí? Y ya los partos desaparecieron, pero les había explicado que quienes van a seguir eventualmente con el carácter político de la zona van a ser los sasánidas. En el oeste van a estar tribus, principalmente mercantes. Ustedes pueden ver por la geología, que es más oscuro, eso denota montañas. Entonces hay un tipo de concentración, por así decirlo, de fuentes de agua en todo lo que es la costa oeste. No son muchas, pero están concentradas en esa parte. Y luego al centro es la zona más árida, es la zona del desierto, todo lo que está ahí en el puro centro, y eso va a estar controlado por tribus nómadas. Entonces, en el puro centro, ¿sí? Ahí van a ver clanes que son principalmente pastoralistas, ¿sí? Son pastores, son nómadas, se manejan en clanes en donde los vínculos de sangre son sumamente importantes y hay un tipo de código del desierto, por así decirlo, en donde hay ciertas cosas que se esperan para que todas las tribus que de alguna forma conviven en esa zona pues puedan de alguna forma convivir, aunque realmente siempre están en pugna por un problema de recursos. Los que están en la costa, estos van a ser probablemente los más ricos. Primero están asentados, tienen fuentes de agua. Además, como están en las costas, van a ser mercaderes y comerciantes por naturaleza. Cualquier cosa que vaya a necesitarse en esta parte, pues va o a llegar o a salir a través de principalmente estas costas, que estas costas son las costas no nada más que tienen mejor concentración de agua, sino que van a estar libres de control de terceros, porque las costas del este van a estar por los sasánidas, por los persas, iraníes, y en el norte van a estar por los bizantinos, cristianos. Bien. Eh,
En este tipo de sociedad, la autoridad va a recaer en lo que son los ancianos. Es una cuestión en donde el puesto no se hereda inmediatamente, sino que se gana. Hay una forma en donde la sangre es muy importante, ¿sí? Pero quien va a gobernar tiene que ver mucho con una cuestión de edad. Y esto todavía a la fecha se sigue manejando. Una de las estructuras políticas familiares más increíbles que existen en el planeta hoy en día es el reino de la familia Saud, que los que gobiernan en Arabia Saudita. Son miles de príncipes, todos de alguna forma herederos al trono, pero hay un orden del cual siempre se le va a dar a el más eh, el mayor, no necesariamente el que sigue en sucesión, sino al que se puede dar más antigüedad. Y funcionan como una federación, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias reglas dentro de su comunidad y hay reglas que cubren a todos los clanes, pero cada quien maneja independientemente sus propias leyes y cómo van a castigar a los que infringen leyes, y hay algunas que son más sombrilla y van a manejarse más. Es una zona muy de sálvese quien pueda, muy difícil, árida, entonces el vandalismo y las agresiones por hacerse de los bienes de otros es algo que pareciera como que es parte de la cultura. Ahora, en esta parte y hasta esta época se seguía todavía practicando el politeísmo. Vean que esta zona está fuera de lo que era el Imperio Bizantino. Entonces, cualquier edicto que haya hecho Graciano o Teodosio o cualquiera de los emperadores que hayan habido, aquí no tenían ninguna función. Y entonces, aquí todavía se seguían adorando, para estas épocas, a ciertas deidades muy asociadas a un chamanismo propio de la zona. Esta zona hemos hablado poco porque muy poca gente se ha interesado. Los romanos les pareció sumamente complicado tener que lidiar con los desiertos, los sasánidas nada más la costa, los egipcios, si acaso también un pedazo de la costa, pero acuérdense que era nada más la parte de arriba, lo que era Canaán. Nadie está interesado en arena. Y entonces quienes viven en esa zona, pues habían quedado con las culturas más primitivas que existían en estas zonas, que era un politeísmo y tenían sus propias deidades. Ahora, además de las propias deidades, ya habían unas religiones añejas que también estaban, ¿verdad?, caminando por la península. Por un lado estaban los judíos y los cristianos, pero los cristianos que fueron expulsados del Imperio Bizantino. Entonces habían dos religiones, los judíos que habían sido perseguidos y los cristianos perseguidos también después de cada uno de los concilios. Entonces, estos dos tipos de religiones estaban presentes también en esa zona. Y también el zoroastrianismo. El zoroastrianismo era lo que se practicaba en el imperio de los sasánidas, que toda la costa este de la península arábiga tenía una influencia muy importante de los sasánidas. Entonces, estas tres religiones, el zoroastrianismo, el judaísmo y el cristianismo, todas monoteístas, todas ellas están presentes en un contexto sumamente politeísta. Ahora, todos ustedes probablemente han oído hablar de la Cava, que está en una ciudad en Arabia Saudita que se llama Meca y que es sumamente importante para todos los musulmanes. El, la Cava existen referencias a la Cava desde el siglo III antes de la era cristiana, de la era común. Esto era para una deidad nabateana, o cuando menos está estipulado de que la deidad nabateana, Hubei, estaba presente dentro de este salón. Es un salón, adentro de lo que hay, aquí lo que hay es básicamente un cajón, un cuarto sin ventanas, y adentro lo que habían eran una gran cantidad de dioses, de todos los que se adoraban en la península arábiga. Resulta que Meca era probablemente una de las ciudades más importantes en la península arábiga y entonces era un gran centro comercial. Y como todos los centros comerciales que hemos visto, había que tener un templo. Y el templo resulta que había sido este cuarto en donde realmente el actor principal
o el elemento principal de este lugar es esto que está en ese circulito. Lo que está en ese circulito es un meteorito. Y dentro de la tradición islámica, habla de que este templo lo había hecho Abraham y en algún momento las cosas, ¿verdad? Corrieron por caminos equivocados y entonces todas las tribus locales empezaron a poner sus diferentes deidades. En el año 630 hay un momento eh, dentro, del, dentro del Islam muy importante y es cuando Mahoma llega a Meca y destruye las imágenes que estaban adentro de la cava. Ahorita yo les voy a explicar, se cree en un monoteísmo ahora, voy a devolverme, pero nada más para explicar lo que ocurre en la cava también. Y entonces estos ídolos que estaban adentro, Mahoma los destruye a todos y consagra el lugar a Dios. Y como Dios no hay imágenes, ese cuarto está vacío. Es un cuarto en donde ahí habita Dios, pero está vacío, no hay absolutamente nada. Fue y sigue siendo hoy uno de los lugares religiosos más importantes del Islam, si no el más importante del Islam. Meca, Medina y Jerusalén son las tres ciudades más importantes dentro del Islam, pero específicamente la Kaaba es probablemente el sitio de peregrinación más importante para cualquier musulmán hoy en día. Como es el cuarto en donde está Dios y no hay ninguna imagen de Dios, entonces Dios habita ese lugar, por así decirlo. Y entonces todos los musulmanes rezan en esa dirección, rezan en la dirección en donde está Dios y Dios está adentro de la Kaaba. Bien, ahorita voy a regresarme al tema, no crean que aquí los voy a dejar guindando. Nada más que estoy haciéndoles qué tipo de religiones habían en este momento. Otra religión que va a estar presente o otras religiones que van a estar presentes, les había mencionado, en la península arábiga, va a ser el judaísmo y el cristianismo. Los judíos aparecen dentro de el Corán, aparecen tres tribus judías. Una de ellas nunca se vuelve aliada de las causas de Mahoma, pero las otras dos sí pasan por un proceso de incorporación y es tal vez gracias a estas dos tribus que habitan ahí que de alguna forma van a influenciar bastante a Mahoma eventualmente y el judaísmo se va a beneficiar de los siguientes 1500 años al lado del Islam. El judaísmo y el islam hoy están viviendo un divorcio que no era a ninguna luz predecible. Hasta ahorita, los que mejor se llevaban dentro de las religiones abrahámicas eran el judaísmo y el islam. Y ambos tenían como, no enemigo, pero sí evidentemente como una contraparte al cristianismo. Ahora, el cristianismo que está en la península arábiga, les había mencionado yo, es el nestorianismo. Que el nestorianismo, como había sido considerado herejía por el Imperio Bizantino en el concilio eh, de Calquedón, esto va en el siglo V, esto va eventualmente a expulsar a todos los seguidores de Nestorio. Y Nestorio separaba la divinidad de Jesús de su parte humana. Es decir, el cristianismo que va a llegar a Arabia es un cristianismo que no considera que Dios o que Jesús es hijo de Dios y por lo tanto es Dios en la tierra. El nestorianismo sí tiene algunas características importantes también que van a también influir mucho en el Islam y es la exaltación a las virtudes de la Virgen María. Ellos son muy marianos, los nestorianos. Y entonces exaltan las virtudes de María, no la divinidad de María. Entonces el nestorianismo ve en Jesús
algo más que un profeta, pero no una deidad, y a María como el ejemplo de virtudes, pero no como también una divinidad. Entonces, estos dos elementos van a ser muy importantes porque estos son lo que va eventualmente a influenciar en Mahoma. Uy, aquí, bien. Ahora, el historianismo probablemente, además de estos elementos que le estoy mencionando, va a definir muchísimo dentro de lo que tiene que ver con el Islam, porque eh, evidentemente es una religión abramánica también, creen en Abraham, pero hacen una distinción respecto a cuándo es que se separa el judaísmo de el Islam, porque de alguna manera ellos no pueden ser parte de la narrativa del judaísmo, en donde es de una sola nación y en donde están, lo importante es el Estado de Israel. A esta gente, a Mahoma, poco le importa realmente lo que está ocurriendo con la parte de lo que es Israel o Judea. Él está convencido de sus revelaciones y por lo tanto las bases principales de sus revelaciones son abramánicas, pero no las judaicas. Interesante es que el nestorianismo va a tener tan, tanta influencia en Mahoma que Jesús está incorporado dentro de las creencias del Islam como un profeta más, junto con Adán, Noé, Moisés, eh, ¿cómo se llama? Jesús y Abraham. O sea, son Noé, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el profeta Mohammed. Son los 6 profetas que ellos tienen identificados dentro del Islam. Eh, a Jesús se le menciona 93 veces dentro del Corán. A Mahoma se le menciona 4 veces dentro del Corán. En el Corán se identifica a Jesús como la persona, el avatar o el profeta que va a venir al final de los tiempos en el juicio final como el Mesías, si se le llama el Mesías, y él va junto con Dios a juzgar a vivos y muertos. Eso sí, siguiendo las corrientes del nestorianismo, el Islam niega la divinidad de Jesús y por lo tanto la Trinidad. Dios es solo uno y en una sola forma. Niega de que Jesús haya muerto en la cruz, nada más murió, no resucitó, y también niega que redimió los pecados del hombre. Él no vino a perdonar a nadie. Todos nosotros todavía seguimos eh, manchados de pecado. Entonces tenemos que de alguna forma cumplir con ciertos preceptos para eventualmente limpiarnos de eso. Pero eso es ya propiamente lo que es el Islam. En el caso propiamente de María, eh, además de que es la madre de un profeta, de Jesús, es la única de las mujeres madres de algún profeta que es realmente mencionada. La madre de Mahoma no se menciona en ningún lado. Más aún, dentro de los 114 capítulos que hay dentro del Corán, el número 19 está dedicado a María. Se llama, el Surat 19 es el Surat de Mariam. Y aquí hay una cosa que es verdaderamente increíble, porque si aún cuando a María nada más se le reconocen las virtudes, a Jesús no se le llama Jesús hijo de José. A Jesús en el Corán se le llama Jesús hijo de María. El Isa, Ibn Mariam, Isa es Jesús, es Jesús. Ibn es hijo. Y aquí lo ponen como hijo de una mujer, cuando es una sociedad completamente patriarcal. Eso es una excepción muy interesante, muy importante, y de alguna forma está también relacionada con el historianismo y eventualmente con lo que el Islam va a creer del cristianismo. Mohammed ibn Abdullah, Mohammed el hijo de Abdullah, nació
a finales del siglo sexto, vivió unos 62 años, de los cuales los últimos 22 años es en donde él va a recibir las revelaciones por parte de el profeta Gabriel, perdón, el profeta del arcángel Gabriel. Pero lo interesante, como ha sucedido también en las otras religiones que hemos visto, los relatos biográficos de Mahoma aparecen hasta unos 60 años después de que él murió. Eso quiere decir que en el proceso en que él muere, van a pasar algunos años hasta que se empieza a escribir. Primero se escribe las enseñanzas y luego se van a escribir las partes bibliográficas de lo que tiene que ver con Mahoma. Uno de los puntos interesantes de la vida de Mahoma es que Mahoma llega a tener 13 esposas, que eso es muy típico en la cultura del desierto, la cultura de los clanes, porque aquí los matrimonios son los que van a eventualmente a unir clanes, y cuando aparece una figura tan importante como Mahoma y empieza a unificar a todas las tribus en Arabia, y además empieza a promover un nuevo estilo de pensamiento, pues todos los clanes, de alguna forma, especialmente inclusive los que él va de alguna forma conquistando, para que Mahoma siga siendo la autoridad de ellos, de alguna forma, entonces lo casan con las hijas de los hombres más importantes de cada una de las tribus. Una de ellas, la primera esposa, y la cual no tiene ningún vínculo político, es Hadilla. Hadilla es una heredera de un imperio mercantil muy importante. Ella es una mujer muy rica y es la esposa, la primera, con la que tiene a la única hija que va a pasar de la pubertad, que es Fátima. Fátima todos los hijos de Mahoma se van a morir prepúbertos antes de los 20 años, antes de los 15 años, todos ellos. Y Fátima es la única que logra pasar esas fechas. Y entonces Mahoma casa a Fátima con su cuñado, que es Ali. Vamos a llegar a la historia ahorita. Ahora, no debería sorprendernos a nosotros porque es que el nestorianismo está presente en el Corán, no porque el nestorianismo sea la religión que está en este lugar, una de las religiones que está en Arabia, en lo que es la península arábiga, sino que el tío mayor de Mahoma es nestoriano. Él tiene un tío que es nestoriano. Entonces, hay un nexo y un vínculo familiar dentro del contexto en que él está siendo creado, en donde él está de alguna manera escuchando desde niño, desde alguna edad temprana, el que existe Jesús y que existen estas enseñanzas y que él es un profeta y que vino y entonces el ángel Gabriel y en fin, una gran cantidad de terminologías que eventualmente el profeta va a comprimir en sus revelaciones. La cultura, además de las 13 esposas que Mahoma va a llegar a tener, la zona como les había dicho, es de sálvese quien pueda, y aquí es conquistar lo que se pueda, porque es una zona sumamente complicada. Entonces, dentro de la cultura hay batallas, hay conversiones forzosas, hay esclavitud. Todas estas cosas van a ser vistas como normales, como parte del entorno del profeta. Entonces, algunas personas han querido replicar el contexto en el que Mahoma vivió y entonces justifican sus acciones bélicas a la luz de el momento histórico en el que Mahoma estaba viviendo. Pero es como si nosotros quisiéramos vestirnos como en la época de Cristo y pelearnos con, no sé, con cualquiera. La verdad es que lo hemos hecho. Pero bueno, es básicamente ese complejo de inseguridad, porque al final es eso de creer que
Solo lo que nosotros sabemos es lo que es correcto, y aquello que desconocemos, pues tiene que ser incorrecto, porque pues no lo sabemos. Entonces, partimos de una presunción de que si no lo sabemos es que es equivocado. Y eso ha llevado en la historia de la humanidad a gran cantidad de conflictos. Ahora, les decía que es el ángel Gabriel, o el arcángel Gabriel, quien durante 22 años le va a hacer las revelaciones a Mahoma. Él va a irse a unas cuevas, va a hacer ciertas meditaciones o ciertas eh, sí, meditaciones, y va en esos momentos a tener ciertas revelaciones del ángel, y eso es lo que él eventualmente va a transmitirle a sus grupos y lo que eventualmente va a estar escrito. Si uno lee el Corán es un libro muy difícil de leer porque no tiene rasgos históricos, no está narrado como una historia como tenemos nosotros en el Antiguo Testamento o inclusive en el Nuevo Testamento basados en la figura de Jesús. Aquí son cada capítulo, son, son como enseñanzas, pero en algunos casos hasta muy segregadas de la continuidad. O sea, el 19, que es el Surat 19 o el capítulo 19, que es dedicado a la Virgen María, no tiene absolutamente nada que ver con el 18 ni con el 20 en cuanto a la secuencia. ¿Sí? Entonces, es un libro sumamente complejo, con muchos simbolismos. Y al igual que todas las religiones, aquello que se pone por escrito, se olvida uno el propósito por el cual fue escrito y se vuelve uno demasiado obsesivo con la gramática o la redacción o las palabras o el uso de palabras cuando bueno, eran personas que sencillamente estaban hablando. Y bueno, uno puede decir, sí, Dios estaba presente y por lo tanto guiaba las palabras para que éstas pudieran ser transmitidas de la mejor manera y por eso fueron captadas en la forma en que fueron eh, recopiladas, pero desde el punto de vista razonable hay que entender que eh, hay influencia de otras personas y de otros grupos y redactores y diferentes individuos tratando de plasmar de buena fe, cuando menos, eso es lo que nosotros esperamos, que de buena fe estén plasmando y lo más cercano a la verdad, lo que en algún momento fueron revelados, ya sea a los evangelistas o a Mahoma o a cualquiera de las personas en las que hay relevancia en cualquiera de las religiones. Eh, el problema más importante de Mahoma va a ocurrir con el evento este que les mencioné yo, que él va a llegar a la Cava y va a destruir a todas las imágenes que estaban adentro. El problema es que, aunque, aunque el clan al cual pertenece Mahoma era quien gobernaba o quien administraba Meca, lo cierto es que una de las atracciones principales de la ciudad era la Cava, era el templo en donde estaban todas las deidades. Entonces, cuando Mahoma llega y destruye todas las deidades, eso significa esto es malo para el negocio. Eso es lo que dice la gente de, de Meca. Entonces planean asesinarlo. Entonces él huye y él se va a Medina. Y en Medina van a ocurrir varias cosas que van a ser sumamente relevantes para lo que es la historia del Islam. Primero, es a partir de este momento, cuando él huye a Medina, que se empieza a contar el calendario islámico. No es cuando nace Mahoma, no es cuando se muere Mahoma, no es cuando le hacen revelaciones a Mahoma. Es cuando Mahoma huye de Meca a Medina. Y eso se llama el Hijra. Entonces, los años que ustedes puedan ver en un calendario musulmán son contados a partir de este momento, del momento en que él huye. Ahora, ¿por qué es importante esto para efectos, efectos del calendario y efectos de todo? Para efectos del Islam, el que Mahoma haya destruido todas las deidades es como el momento en donde realmente entra el monoteísmo y entonces se empieza a contar. Relevante es el que tiene que huir, pero el hecho que lo obliga a huir es la destrucción del politeísmo y la instauración de un solo Dios como Dios de todos los dioses.
si es que fuese un título que hay que darle, pero no hay otros dioses más que Dios. Y ese es el término con el que los musulmanes empiezan a rezar. No hay ni un solo Dios más que Dios. Ahora, otra cosa, bueno, bueno, y un elemento adicional importante es que Mahoma es considerado el último profeta que se ha visto. Ahora, una de las cosas importantes que van a ocurrir es el poner todas las enseñanzas y todas las revelaciones que el ángel le dio a Mahoma por escrito. Ahora, esto va a ocurrir en los años posteriores a que Mahoma haya muerto. O sea, Mahoma muere y no es como que ya se acabó de escribir el Corán, ¿no? El Corán se va a recopilar y se va a empezar a redactar en, en los años siguientes, después de la muerte del profeta. Eh, el Corán, les decía yo, no es un libro de historia, entonces no hay como una narración de qué es lo que estaba haciendo Mahoma y cómo era y en dónde iba. Todo eso se saca del Corán, pero viene en imágenes o en redacciones confusas y en desorden. Algunas pasan posterior, otras anterior y no tienen un orden secuencial. Lo importante es que desde el punto de vista de la religión, ellos creen en la resurrección de los muertos y que hay un mundo futuro o la esperanza del mundo futuro. ¿Sí? Y que para lograr esa resurrección y eventualmente poder vivir en ese lugar prometido, hay que cumplir con ciertos preceptos que tienen que ver con oración, lucha y devoción. La oración es una característica importante dentro del Islam que ustedes de alguna manera tal vez se han visto familiarizados o en películas o lo que sea, de que los musulmanes tienen que rezar 5 veces en el día. Estas 5 veces en el día, que es al amanecer, a la media mañana, a la media tarde, antes, después, justo antes del atardecer y luego al anochecer, estos 5 momentos que están estipulados dentro del Islam para los momentos de rezar, pareciera que somos muy aleatorios, pero tienen una razón que no voy a tener tiempo de explicar ahorita, pero que sí es importante entender de que la razón por la cual se pone en ese momento es porque no debe haber nunca nada más importante que Dios. Y por lo tanto se pone al principio del día, al final del día y en 3 ocasiones durante el día para que el hombre, no importa lo que esté haciendo, lo detenga lo que está haciendo y le dedique los 5 minutos que duran las oraciones a Dios. Y ojalá hacerlo en la congregación, en el suná, para que haya fortaleza. Los rezos siempre, en todas las religiones, el colectivo siempre contribuye más a las labores individuales. Entonces, hay una religión aquí con un procedimiento establecido. Ahora, la lucha es muy importante porque hay 2 tipos de lucha. La lucha grande, lo que se llaman el, la lucha grande, ¿sí? Tiene que ver con lo que tiene que ver con uno mismo. La lucha más importante en el Islam que uno tiene que realizar es con uno mismo. El que yo pueda cumplir con los preceptos que están establecidos para satisfacer a Dios. Esa es la lucha más importante. La lucha más pequeña, y así se le llama también, es aquella lucha que ellos van a dar en contra de aquellos que de alguna forma atenten contra el Islam. Hoy en día, el, uh, esa lucha que hay y que algunas personas las han agarrado como los abanderamientos para crear estas situaciones políticas en las que nos hemos encontrado en los últimos 100 años, en donde algunos radicales dentro del Islam lo han utilizado y han usado esa lucha menor como la excusa para convertirla en la lucha mayor, sumado a la devoción que supuestamente imprime el tener que cumplir con estos preceptos, pues ha creado un ambiente un poco
confuso, especialmente para los no musulmanes, pero también para los musulmanes, hoy en día. Hoy en día yo creo que el Islam es una de las religiones más confusas que hay, porque están apareciendo unas corrientes tan radicales que, aunque la mayoría de los musulmanes no se identifican con estas opciones radicales, lo cierto es que hay un mercadeo que se ha hecho en donde, para efectos de terceros principalmente, pareciera no haber una distinción entre aquellos que están cometiendo atrocidades y los que están siguiendo esta religión. Y mucho tiene que ver con lo que ocurre en Medina. En Medina, después de que Mahoma huye, él establece lo que es la Constitución de Medina. La Constitución o el Tratado de Medina es lo que se considera la primera constitución de un Estado islámico o del Umma. Y en esta constitución se establece que la fe está por encima de los vínculos de sangre. Está muy bien, ¿verdad? Porque esto ya lo habíamos visto que de alguna manera también los judíos habían entendido que la fe estaba por encima del Estado y por lo tanto también encima de la sangre, excepto la sangre de ellos, ¿verdad? Aquí no, aquí lo que está tratando de resaltar es que como es una cultura en donde la sangre es muy importante, los vínculos de sangre son muy importantes, la fe tiene que estar por encima de esos vínculos de sangre para poder apaciguar los ánimos tan caldeados que a veces pueden haber en esta parte del mundo. Y esta constitución no es parte del Corán, pero va a servir de base para todo lo que eventualmente van a ser los califatos que se van a establecer. Primero el califato ortodoxo, los Rashidun, luego el califato Omeya, luego el califato Abbasid, hasta terminar en el, el sultanato otomano. Eh, Estas leyes que aparecen aquí van por encima de lo religioso. Aquí dicen, primero, que los lugares sagrados son inviolables, de que hay libertad religiosa, pero tiene que estar tutelada por un jerarca del Islam, en donde vea que lo que sea que se esté enseñando no va en contra de Dios. Es decir, que cualquier religión abrahámica que crea en un solo Dios es permitida por el hecho de que tiene las mismas raíces. Pero aquellas religiones como el hinduismo o el budismo o cualquier otra religión que atente contra ya sea la apariencia de que hayan varios dioses o la inexistencia de Dios, esos van a ser completamente prohibidos. Ahora, para poder vivir bien, ellos van a establecer un sistema de impuestos, que era lo que estaba de moda en esta parte, en estos momentos históricos, pero van a empezar a hacer impuestos específicos y diferenciados. Ellos van a permitir que ciertas personas sigan practicando sus religiones, que no sean el Islam, pero tienen que pagar un impuesto. Si usted se convierte al Islam, usted no paga impuesto. Además, si usted se convierte al Islam, usted va a tener beneficio de ciertas instituciones que en este momento histórico son únicas, son las primeras que van a aparecer en el mundo, de hospicios de huérfanos, hospitales, asilos de ancianos y escuelas. Estas cuatro cosas que parecieran hoy en día sumamente comunes son algo que no van a aparecer sino hasta este momento. Y van a ser muy importantes porque usted puede beneficiarse de un asilo de ancianos o de un hospicio de huérfanos o de un hospital o de no pagar impuestos si usted se convierte al Islam. Esto va a ser fabuloso, porque entonces un pueblo o un mundo, ya ni siquiera es un pueblo, un mundo que ha sido oprimido por un grupo u otro, o por un rey u otro, o inclusive por una religión u otra, llega de repente una religión que lo que va a llegar a hacer es ofrecerles, ofrecerles beneficios a cambio de que se conviertan al Islam. Eso va a llevar a que algunas personas se conviertan inmediatamente al Islam y eso lleve a que el Islam vaya a ser en muy poquito tiempo una de las religiones más importantes del planeta. O sea,
en cuestión de 100 años desde que se muere Mahoma, y Mahoma únicamente unifica la península arábiga, en cuestión de 100 años pasa lo que ustedes están viendo en pantalla con el Imperio Omeya. El Imperio Omeya va a conquistar todo lo que es desde España y la península ibérica, todo el norte de África, toda la península arábiga, hasta el Indo, Afganistán y Pakistán, y por supuesto la parte del norte. Ellos van a ser en cuestión de 100 años más grandes de lo que llegaron a ser el Imperio Romano. El Imperio Romano no llegó nunca a tener Irán, no llegó nunca a tener Uzbekistán, ni Tayikistán, ni Pakistán, ni Afganistán, ni Arabia, ni ninguno de los países de la península arábiga. Nada de eso llegaron a tener. Está bien, llegaron a tener desde Inglaterra y el centro de Europa, los romanos. Pero en área de extensión y también eventualmente en población, el imperio Omeya, que vino a consolidarse 100 años después de la muerte de Mahoma, va a ser uno de los 5 imperios más grandes que hayan existido en la historia de la humanidad. Y esto va a ser financiado no nada más por los musulmanes, que obviamente se van a convertir en masa ante tantos beneficios que van a haber, sino que aquellos que no se van a convertir van a financiar de alguna manera a el, eh, esta nueva religión. Entonces, el Islam, para ponerlo del lado del judaísmo, para ponerlos al lado del judaísmo, el Islam y el judaísmo van a estar siempre juntos y siempre beneficiados. Y de alguna forma el judaísmo va a financiar ciertas actividades de los califatos. Pero ¿qué va a pasar para ellos? ¿Qué es el beneficio de los judíos, además de poder practicar su religión y vivir en relativa tranquilidad? Los judíos van a entrar por primera vez a Jerusalén después de que los habían expulsado los bizantinos, cuando Omar conquista Jerusalén en el siglo VII. Después en las cruzadas también van a ser de nuevo los judíos expulsados de Jerusalén, pero es con Saladino que van a volver de nuevo a entrar a Jerusalén. Es con los omeyas, con los musulmanes, que los judíos van a llegar a España. Los judíos no estaban en España. Llegan con los musulmanes, porque a donde vayan a ir los musulmanes también pueden ir los judíos. Entonces va a haber un beneficio muy estrecho entre esta relación de musulmanes y judíos. Esto va a cambiar radicalmente después de la Primera Guerra Mundial y pues hoy nos encontramos en un zapato entre estas dos religiones, pero históricamente siempre han sido bastante estrechas unas con la otra. Ahora, como en todas las religiones, hay diferencias y generalmente esas diferencias son políticas. Entonces, después de la muerte de Mahoma, hay un consejo de ancianos que elige a el anciano más meritorio del puesto de director o de sucesor de Mahoma y se lo dan a Abu Bakr. El problema es que Ali todavía insistía en estas tradiciones de sangre y por lo tanto él, al haberse casado con Fátima, que era la única hija de Mahoma, él dice que es él quien tiene que ser el califa. Y entonces empieza a haber fricciones dentro del grupo que apoya a Ali y aquellos que están siguiendo lo que inicialmente se había estipulado de que la fe estaba por encima de la sangre. Abu Bakr va a establecer lo que sería el califato Rashidun en el café rojizo, en el ocre. Eso es lo que va a unificar Mahoma. Luego en el naranja, eso va a ser el califato Rashidun. Y el califato Rashidun va a ser lo que va a realizar Abu Bakr. Cuando muere Abu Bakr, que va a ser nada más un par de años, llega Omar. Luego de Omar va a llegar Osman y después va a llegar Ali. Es el cuarto. Y después de que Ali muere, ahí va a haber un cisma ya insostenible, después de tanta tensión de que querían de que Ali fuera el sucesor, que va a llevar eventualmente a separar
aquellos que siguen a Ali, que se llama Shia Ali, por eso se llama Shia, los seguidores de Ali, y lo que es la Sunnah. Y el Sunnah es la congregación, como se llamaría, la congregación. Entonces, el sunismo los sunitas son aquellos que siguen la congregación, mientras que los Shia son los que siguen a Ali. Esto es lo de Jerusalén, que ya se los expliqué. Ahora, el shiaísmo, que es lo que está escrito ahí, es Ali. El shiaísmo hoy en día está sumamente concentrado en lo que ustedes ven en verde. El verde oscuro es Irán. E Irán tiene es otra historia completamente, porque el shiaísmo que se practica en Irán también es un shiaísmo muy particular que se llama el shiaísmo de los 12 imanes. Yo les recomiendo que vean la clase de Irán. Yo les mandé a ustedes el link la semana pasada, cuando pensé que esto también lo iba a incluir en esa clase. Y ahí explico muchísimo mejor qué es y cómo es que se da este cisma y qué es el tipo de religión que se practica hoy en día en Irán. Irak, Yemen también tienen gran cantidad, y Líbano tienen gran cantidad y Bahrein, perdón, esos cuatro tienen gran cantidad de shias hoy en día, y no por nada esos cuatro lugares también son hoy problemáticos desde el punto de vista político, porque hay ese pleito entre sunis y shias, o entre Arabia Saudita e Irán, sigue siendo todavía muy, muy evidente. Eh, Yo con esto que les acabo de mencionar del Islam es que voy a dar por terminada lo que es el curso. Yo voy a proponer que en enero voy a dar la clase que tiene que ver con los pueblos islámicos o los pueblos musulmanes. No nada más entrar en detalle a lo que les acabo yo de explicar brevemente en lo que tiene que ver con la construcción del Islam, pero también la construcción de estos tres grandes califatos, que son el Rashidun, el Omeya y el Abbasid, y luego el imperio o el sultanato otomano, para luego pasar a los reinos que vienen después de la Primera Guerra Mundial y terminar con los últimos 100 años que han sido sumamente violentos y la radicalización del Islam. Van a ser 6 clases, iba a decir 5, pero vamos a hacerlas en 6 para que sean cortas. Y entonces esa sería la clase que les voy a proponer para enero, para los que estén interesados en seguirme oyendo. Ustedes de la clase tal vez no se van a acordar de la gran cantidad de detalles que yo les di, pero dentro de tanta insistencia en algunos detalles, creo que ustedes mismos pueden ir armando sus propias conclusiones respecto a estas relaciones que hemos venido exaltando a lo largo de estas 9 sesiones que ya llevamos en este curso. Habíamos hablado que en China la conceptualización era más abstracta, porque nosotros estamos con una energía y entonces esa energía eventualmente tiene que llegar y conectarse con una energía superior, y esto de alguna manera está también conectado en el vínculo de este puente que crearon las estepas o las religiones o las culturas de las estepas, van a llevar eventualmente también a que en otra parte del mundo aparezcan otras corrientes, que es en el caso del hinduismo, o la parte védica, de donde nosotros vamos a tener que entender que de una forma constructiva van a aparecer estos elementos que hemos hablado, no nada más de las abluciones y de no es un Mesías en el caso del hinduismo, pero sí la deidad que viene a cerrar el ciclo. Y estas más o menos ocurren en paralelo a lo que había ocurrido en China. Luego viene el periodo de la historia en donde
hace 2600 años, a nivel mundial aparece el zoroastrianismo y el confucianismo y bueno, entonces en la India va a haber una reacción en contra del poder para poder realmente independizarse de alguna manera y ser el individuo quien va a tener que buscar, de acuerdo a sus acciones, qué es lo que lo va a llevar a salir o no de lo que habíamos dicho que era el samsara. El judaísmo, después del periodo del exilio, y por eso es que es hace 2600 años, el judaísmo que estamos viendo hoy en día, también va a salir como una reacción a las autoridades y busca, específicamente en el caso del judaísmo, justificar el que ellos hayan tenido que salir de su propiedad para poder eventualmente regresar a ella. De esta rama van a aparecer el cristianismo y eventualmente el islam, y todas de alguna manera hemos visto parten de un principio en donde todas tienen un tronco común, que es básicamente, primero, reconocer que tenemos alma. Desde hace más de 50.000 años, el hecho de que nosotros veamos en unos entes sobrenaturales la posibilidad de que animales y seres puedan tener ese espíritu, nos hace a nosotros también dueños de un espíritu que hoy en algunas corrientes es considerado como energía pura, mientras que en otros nosotros lo llamamos el alma. Todas estas religiones, también desde hace 50.000 años, ven de que hay diferentes realidades que están tratando de coexistir. Desde el puro principio hemos sabido que no podemos entender toda la realidad porque no tenemos la capacidad física de ver la realidad completa en un solo instante. Y entonces tenemos una necesidad de tener que entendernos entre todos para poder coexistir. Pero además de esas realidades que son variadas y diferentes, creemos además en una forma muy generalizada de que existen otros planos existenciales o que hay otros planos existenciales. Y por eso me refiero a que pueda haber un inframundo o que pueda haber un cielo en donde pueda haber una deidad o donde puede sencillamente nada más haber una energía que en el momento en que yo salgo del ciclo en el que estoy reencarnando pueda eventualmente vincularme. Entonces, hay un alma que es el vínculo entre todos los planos existenciales. Hay diferentes realidades con las cuales todos tenemos que coexistir y por lo tanto es esa necesidad de entender nuestro entorno y por lo tanto entender a esta gran deidad que de alguna forma nos está rigiendo. Y hay planos diferentes al que nosotros nos encontramos. Estas son las partes más importantes de las cuales todos nosotros, de alguna forma, no importa la religión, todos coincidimos. Tenemos alma, hay diferentes realidades y existen planos distintos en donde podemos existir. Si a eso le agregamos de que en el transcurso de los 50.000 años lo que ha habido es un desarrollo del entendimiento de lo que es Dios, pues nos hace entonces ver de que realmente Dios es demasiado grande para poderlo poner en una sola religión. Las religiones son tan humanas que nosotros mismos limitamos la capacidad de Dios. Las religiones son para mí nada más un vehículo para podernos acercar a Dios, pero hay muchos vehículos, hay muchas formas en donde acercarnos a Dios y todas están constantemente cambiando. En eso hay que ver que el budismo tiene una realidad claramente establecida, la impermanencia. Nosotros hoy en día somos de una manera con una realidad distinta que claramente sabemos que en 100 años va a ser distinto. Por lo tanto, no podemos aferrarnos a nada, porque todo está constantemente cambiando. Y por lo tanto, las interpretaciones religiosas también van a cambiar. Y en la medida en que nosotros entendamos más a Dios, también van a cambiar. Lo peor sería que con tanta evidencia que les he dado yo a ustedes, compartido en los últimos 50.000, de los últimos 50.000 años, creamos de que nada va a cambiar. Creamos de que no va a haber interpretaciones nuevas.
creamos de que no vayamos a entender más a Dios. Eso no puede ser. No hemos llegado al final del ciclo. Y no está en nosotros decidir cuándo es ese final del ciclo. Lo que sí está en nosotros es entender que no podemos meter a Dios en una sola religión. Las religiones están constantemente cambiando y que tenemos que ser sumamente tolerantes. Porque la verdadera enseñanza que Dios nos está dando a través de todas estas religiones son pruebas. Son pruebas de ver realmente si nosotros realmente somos tolerantes. Porque al final eso es lo que es Dios. Dios permite que nosotros seamos como seamos. Pero si nosotros no permitimos de que otros sean diferentes y creemos que tenemos la verdad en nuestras manos, pues estamos bastante mal y por eso es que no podemos llegar nunca a un acuerdo. Yo los, los invito a que mediten sobre lo que ustedes puedan concluir de este recorrido en el tiempo a través de todas las religiones y ojalá puedan llegar a esa misma conclusión de que no importa la forma que ustedes crean que pueden llegar a Dios o si creen en Dios o si es una energía o si no es absolutamente nada, que al final todo lo que yo les haya dado a ustedes el día de hoy les sirva para fortalecer esa forma de creer. Y, y yo les agradezco enormemente el que hayan confiado en mí para poderles compartir toda esta gran información que de alguna manera debería ser pública y masticada sin connotaciones políticas ni religiosas, pero que cuesta mucho, 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 mucho ser independiente a la hora de hablar. Todos tenemos opiniones y todos tenemos una cultura de la cual venimos, por lo cual es sumamente difícil. Yo voy a permitirles, ahora entonces sí, ya finalmente terminamos el curso, si alguien quiere hacer algún tipo de comentario. De lo contrario, voy a dar unos minutos por si quieren. Y si no, de lo contrario, les agradezco de verdad muchísimo y que, ¿verdad? Los pueda seguir viendo. Yo personalmente prefiero las clases presenciales. Yo nunca había dado una clase virtual. Es la primera vez. Creo que, a diferencia, bueno, con el problema de las limitaciones de manejar el tiempo, creo que al final espero que a todos les haya gustado, pero definitivamente el input o la retroalimentación que ustedes me puedan dar para todavía mejorar siempre va a ser muy, 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 muy bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, repetiremos entonces esta clase el próximo sábado. Les agradezco a todos eh, que me hayan acompañado durante todos estos días. Y bueno, muchas gracias y que pasen buena noche.